seminario. Entonces cojamos la primera tesis y sumerse. Bueno, pues ahí hay unos, no están exactamente las tesis que explicó el profe Lucho con las que explicó Cristian, pero en cierto momento coinciden. Las tesis no están en el mismo orden, pero dentro de la formulación de las 5 se incluyen una dentro de las otras. Entonces, por ejemplo, la primera tesis es, y que ambos comparten, es la pregunta fundamental de qué es la realidad. Entonces, aquí la primera tesis que plantea Lucho es que la cuestión central de la humanidad es la pregunta acerca de lo que es la realidad. Entonces, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Es la realidad lo que es la pregunta central o debe ser otra la pregunta central? Si es la realidad o si es el sujeto que está observando la realidad. Yo creo que sí es la realidad, porque el sujeto no la observa, sino que el sujeto la construye. De hecho, ese es el problema de la realidad natural, que la realidad es construida. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, me parece que ambas tesis ahí convergen en ver eso, ¿no? Que digamos, él está viendo desde mi punto de vista también que la pregunta por la realidad es relevante, y no porque yo la voy a observar, sino porque yo la tengo que construir. La realidad, desde lo que yo le entendía a Maturana, es construida, y digamos que tanto en la tesis de Cristian como en la del profe, creo que eso queda claro, y se resumiría como en las dos primeras. Yo me preguntaría es por qué para Maturana el problema más importante de la humanidad es la realidad. Creo que vamos a abrir la discusión. ¿Por qué para él llegó a esa conclusión? O por ejemplo para nosotros no, por ejemplo. Yo considero al respecto que Maturana destaca el problema de la realidad, pues dado el supuesto que él plantea actualmente, que el observador, el investigador es un ente biológico que gira en torno a ese contexto, y por ello define cuáles son los atributos que puede definir, que puede establecer en relación a el objeto que puede determinar. Entonces, en ese sentido, el observador con unos presupuestos implícitos o explícitos define qué es lo que para él es verídico, y ahí es donde entra en juego los procesos de explicación, en el sentido de que en base a ello, y a un oyente al cual yo le pueda ofrecer una argumentación lo suficientemente sólida, esa persona dentro de su praxis de vivir puede retomar esa información o ese constructo que yo estoy tratando de enfatizar para ampliar mi praxis de vivir y también inclusive reproducirlo. Entonces ahí juega un papel importante cómo la realidad es construida por cada uno de los observadores. Bueno, yo pienso que aquí hay una discusión importante, sobre todo para el campo de las ciencias, porque nos está planteando cómo entra en crisis la noción de objetividad, y digamos que todo el discurso científico se empezó a consolidar con base en ese criterio, lo objetivo, la verdad, la ley. Incluso todo el desarrollo de los positivistas empieza a construirse a partir de la ley de la gravedad, la ley de la oferta y la demanda. O sea, todavía nos movemos dentro de los campos disciplinares con unas verdades que, digamos, pueden entrarse a cuestionar ya, pero la pregunta ahí ya no es tanto si se cuestionan por el solo hecho de presentarse como verdades, sino cuáles serían los criterios de validación de esos campos de verdad. Y ahí digamos que yo sí no creo que sea solamente el amor y la capacidad de coexistir y convivir con las demás visiones del mundo, sino cómo hay una disputa también por la construcción de ese referente hegemónico de noción de realidad. O sea, que la disputa, digamos, que se ha trasladado del escenario de la defensa de una verdad al sustento y además a la difusión y masificación de una verdad. Entonces pienso que ahí es donde está un poco el escenario de discusión hoy en día.
ya muy poca gente se pondría a defender, aunque existen todavía teóricos fuertes desde el positivismo que nos dicen, no, la objetividad existe, eso está allá, independientemente de si usted la percibe o no la percibe, ahí está. Yo sí quisiera de pronto mirar un punto ahí de lo que dice Milton, y es la verdad es una construcción, es un consenso, ¿sí? Y eso se ve desde el texto de Maturana hasta otros documentos. Lo que sí uno puede mirar, por ejemplo, en el campo de las ciencias es, por ejemplo, la Declaración de Montpellier, donde se plantea todos los Nobel se plantean el hecho de que la embarrada fue que dejamos entrar a las ciencias a los marxistas, y estos manes nos dijeron que tocaba el mundo interpretarlo cuando ya el liberalismo había planteado unas líneas de acción básicas, ¿sí? Una de esas líneas es la objetividad, y es el hecho de la posibilidad de cosificar cosas, o sea, de cosificar tanto a la persona como elementos en los campos de estudio. Ahí se puede plantear, por ejemplo, en la lógica del constructivismo contemporáneo, hacer rupturas tratando de pensarse cómo traducir los campos científicos desde otras variables. Por ejemplo, los trabajos, por ejemplo, de Bruno Latour, de Steven Mulgar, sobre el tema de que la objetividad no hace parte de un proceso investigativo, sino que la subjetividad también pone el componente sustancial del investigador en lo que investiga. O sea, ¿a qué estoy haciendo referencia? A que toda investigación tiene un campo que es el que le pone el investigador. Entonces ahí se juegan metapuntos de vista, diferentes posturas desde donde observar la realidad, y eso es lo que puede enriquecer lo que son los procesos investigativos más en este punto. Ahí Pues bueno, yo resalto 3 elementos. En primero, la discusión sobre la verdad. Pues la verdad puede ser impuesta o puede ser consensuada. Ahí nos remite al problema del poder, y particularmente todo esto deviene como en una visión de la realidad desde el sujeto, y como un sistema, pues Maturana es como muy simétrico con Luhmann, como un sistema le impone a usted ciertas restricciones con respecto a la verdad, o sea, cómo le impone la verdad desde ciertos puntos de vista. En un segundo momento, el problema de la objetividad, y ahí también algo muy reconocido en el ámbito de la biopolítica, especialmente por Foucault, en cómo se debe reconsiderar cómo las ciencias exactas han mirado las ciencias sociales como esas ciencias inexactas, que subjetivas, que no están mediadas por métodos cuantitativos, por lo tanto eso no es verdad, eso no es ciencia, y cómo esas ciencias deben comenzar a reconsiderar los preceptos sobre los cuales fueron reconstruidas. O sea, cómo supuestamente se va construyendo como una verdad común de que esas ciencias realmente están basadas en unos preceptos de verdad, de justicia, y que esto es incuestionable. Entonces, cómo esas ciencias pueden comenzar a reconsiderar sobre las bases que están construidas en función de reconsiderar el tema de la verdad, y ya en algo mucho más sistémico, en algo más complejo, que es el proceso de la observación dentro del ejercicio de investigación. Entonces ahí estaríamos en el tercer elemento que va a señalar, que es la observación, y el problema de la observación no participante y la observación participante. Y eso nos refiere al hecho de que cómo yo, al observar, o sea, al momento de la heurística y al momento de la hermenéutica dentro de la investigación, cómo yo, al observar participativamente, puedo alterar esa realidad, o cómo esa realidad interpola entre mis valores y puede venir en una investigación que puede estar viciada, si es que eso es algo que se puede aceptar, porque es una crítica muy desde la objetividad, o es una observación no participante, porque puedo entrar a alterar esa realidad que voy a entrar a observar. Esas son como las cosas que iba a decir. Pasamos a la siguiente tesis. No, yo tendría como una observación. Creo que Maturana no habla de verdad. Ese es un concepto casi que hay en Maturana. Habla de realidad, ¿sí? No está diciendo el problema de la humanidad es la verdad. Y máximo que lo pone a uno en el problema un poco en la frontera del anarquismo del conocimiento. Cuando termina diciendo, se terminan validando, como diría Feyerabend, se terminan validando todas las formas
que yo doy como realidad. Sí, porque todo depende de la condición de si acepto o no. ¿Verdad? Que él empieza muy bonito diciendo, yo siempre llego a tratar de convencer al otro, ¿sí? Y llego y le digo que yo tengo la razón, y como tengo la razón, entonces usted me tiene que creer y usted es ignorante que no lo entiende. Por eso yo digo que por ahí ya uno oliendo el carácter de la democracia maturana, porque casi diciéndole a uno, hermano, yo tengo que respetar la opinión de los otros, porque es que él tiene un criterio de validación de mi afirmación. Puede ser religioso, puede ser filosófico, y él me va a aceptar o no mi argumento de acuerdo a su validación. Es más, y termina diciendo que si bien él es partidario de la ciencia no es otra cosa que la validación del consenso de un grupo de locos que mientras no digan que el tiempo no es relativo y ya está consenso y todas las que es consenso, que es el problema que inventan los tesistas herejes, es porque ya si usted va a encontrar el consenso, hasta que no se rompa el consenso y haya anomalías como dice Kuhn, no puede plantearse un nuevo paradigma para, desde ese nuevo paradigma, empezar a validar lógicamente las afirmaciones como científicos. Pero al margen de eso, que ya hay, o sea, es más, y dice, y cualquier dentro de los mismos científicos, porque yo soy científico del paréntesis y el otro no, ya hay una diferencia, y el problema dice, no es que el uno tenga más realidad que el otro, sino que simplemente los criterios de validación de la afirmación son diferentes. Y es por donde yo digo que, por eso yo sí meto el concepto de, digamos, y bueno, y como a mí me hicieron un paréntesis, yo también, y este ya es el debate, de esto que digo sobre la biología, dice, el amor es el fundamento desde donde es posible lo que queremos hacer. La biología del amor es la dinámica relacional que da origen al humano en el devenir de nuestro linaje. Eso me parece como un fundamento, porque claro, curiosamente la obra hay que agarrarla completa, simplemente es la introducción hacia el asunto, ¿sí? Entonces, bueno, pero quería señalar como dos, tres aspectos en la reflexión que le hago. Ahora, él toma partido, dice, yo soy el dominio explicativo de la ciencia, y la ciencia tiene unos criterios, digamos, los puntos que hay, son como el protocolo, que tiene un rigor, pero con todo eso no está diciendo que es que los que están entre paréntesis, no está diciendo que los constructivistas, porque entiende que Maturana es un constructivista radical, se lo define Cancino, no está diciendo que es que los positivistas, mejor dicho, ya valen nada, dicho, lo respetan, y además lo asume como un criterio, como un dominio explicativo, como una línea explicativa también dentro del conocimiento, me parece. Aparte que toma partido, ¿no? De lo que le añadir los aspectos. Profe, pero no contestó la pregunta que nos hizo acerca de por qué él se paraba desde la biología para dar una explicación de la realidad. Ah, bueno, ese sería, fíjate que hay otro problema. A mí me parece que ahí también es un poco de anciano de uno de los rigores. Él nunca habla de sujeto, porque ya la palabra sujeto es sospechosa, digamos así. Sujeto es que agarra. Para Maturana no existe sujeto, para Maturana existe el observador, ¿sí? Y no existe propiamente, el objeto sí es un observador, pero el problema, ¿quién es ese observador? El investigador diría en la epistemología clásica, el sujeto es un hombre que razona y que como tiene la razón, es potente, y él dice, no, lo primero es un ser biológico, y eso, ¿quién va a negar que somos seres biológicos? Y si somos seres biológicos, tenemos que reconocer de que nos podemos equivocar, o sea que la ilusión también pesa en nuestras reflexiones y nos recuerda la trucha, porque es que no solamente la trucha se come los anzuelos, los científicos, así sean científicos, también se comen anzuelos y dicen afirmaciones, si no sería de una manera variable de que alguna vez que pensábamos que ese man había dicho la realidad, hoy decíamos que eso ya no es cierto. Pero si nos ponemos en las condiciones de su dominio explicativa, lo validaríamos. A mí me parece que lo importante de él es porque nosotros estamos desconociendo el carácter biológico del sujeto y que ese carácter biológico tiene unas implicaciones inherentes al sujeto, como eso por lo menos de la ilusión, el mismo elemento de racionalidad está ahí, porque siempre nos han puesto como que era la razón, era una facultad tan especial que tenía el hombre, que podía ponerse por encima del bien y demás de la